Bienvenidos. En la última columna indicábamos que estamos asistiendo últimamente en el país a una cierta ideologización de las diferentes temáticas, dificultades que conoce el país en la actualidad. Eso tiene por consecuencia una cierta polarización de las temáticas y sobre todo un posicionamiento en cuanto a esta en lo que concierne lo que sucedió, según como uno quiere denominarlo, la dictadura o el gobierno militar. Últimamente surgió una polémica acerca de una ley que está en un proyecto de ley, digamos, el proyecto de aplicar una ley que está en su primer trámite, en lo que concierne la adopción del concepto de negacionismo. ¿Qué significa eso? Si nos referimos a lo empírico, en lo que ya existe, hay dos países que aplican el concepto de negacionismo y que sancionan a través de la ley el que no respeta esa norma: Alemania y Francia. Esto consiste en el hecho que en esos países no se puede negar lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. No se puede poner en tela de juicio que no ha existido una política de exterminación del pueblo judío, por ejemplo, que no ha existido el Holocausto, que no ha existido la cámara de gases. Está prohibido por la ley y no se puede tampoco incitar al odio, reivindicando los logros del régimen nazi en lo que concierne Francia. Eso se va a tratar de algún modo de aplicar acá en Chile a través de esta ley, donde no se podía justificar, negar lo que sucedió en materia de derechos humanos en nuestro país durante el periodo entre 73 y 1990. A la diferencia de lo que sucede en Alemania y en Francia, en el caso chileno no hay una determinación tajante, no hay un consenso sobre el pasado, que lo queramos o no. ¿Qué quiero decir con eso? En Alemania o en Francia, la historia oficial indicó, y la memoria también colectiva, que los buenos, definió que eran los buenos y los malos. Y los malos, bueno, de manera lógica, fueron los nazis. Es decir, hay un consenso sobre lo que sucedió. Es decir, la reconstrucción de Europa, de un punto de vista institucional, de memoria colectiva, de consenso sobre lo pasado, se hizo condenando los crímenes nazis y reestructurando todas las instituciones posteriormente a la caída de los regímenes nazis o colaboradores a los regímenes nazis. En el caso de Chile, difícilmente podemos decir lo mismo. ¿Qué quiero decir con eso? En nuestro país existe una gran ambigüedad, una gran confusión, algo de equívoco, en cuanto a lo que sucedió con la dictadura o régimen militar, como usted quiera llamarlo. Es decir, el sistema institucional en el cual vivimos es exactamente, o casi exactamente el mismo que dejó Augusto Pinochet. Es la obra, en cuanto a la Carta Magna, de Jaime Guzmán. Y no simplemente a ese nivel, en muchos otros aspectos, en muchas otras instituciones, sino la casi totalidad. Si bien el país condena lo sucedido con los derechos humanos, a justo título, sobre todo en una época donde la sensibilidad va creciendo, hoy en día nos preocupamos de lo que vive un perro durante fuegos artificiales, obviamente tiene que cobrar importancia lo que sucedió con derechos humanos durante la dictadura. Si el país condena eso, por otra parte, no debemos olvidar que toda la institucionalidad, que la opción por este sistema de la economía de mercado, de este ultraliberalismo, fue también obra de la dictadura o régimen militar. Es decir, y eso también lo usufructuó, lo mantuvo, lo profundizó los gobiernos democráticos posterior a 1990, que supuestamente eran de sensibilidad de centro-izquierda. Esa confusión nos permite de tener justamente una cierta ambigüedad en cuanto cuando miramos el pasado. La pregunta es, ¿podemos separar la obra de Augusto Pinochet de un punto de vista institucional en relación con todo lo que pasó a nivel de derechos humanos? Yo quisiera acá referirme a una obra de arte, y porque el arte muchas veces da respuesta acerca de la sensibilidad humana. Hace algunos años en España un artista exhibió una obra donde se veía a Franco, que gobernó España durante numerosas décadas, que de hecho fue uno de los únicos viajes que hizo Augusto Pinochet fuera del país para asistir a su entierro. Se veía a Franco en un frigider con una imitación de la marca Coca-Cola
en ese frigider, justo arriba. Creó una gran polémica en España y se le preguntó al artista qué quería significar con eso. Y él quería indicar que en realidad desde la muerte de Franco, desde la transición democrática en España, todo el espíritu del franquismo aún está muy presente en el país y que las instituciones, el Poder Judicial, al igual que en Chile, estaba impregnada de la obra de Franco y que de algún modo esa obra también estaba no infiltrada, pero contaminada por una cierta comercialización de la sociedad, y es por eso que había puesto una imitación de la marca Coca-Cola en el frigider. Yo creo que podemos así también hacer un paralelo con Chile, y donde yo creo que innegablemente eso es también el caso de nuestro país, porque es difícil de no reconocer que estamos en la continuidad de la obra de la dictadura o gobierno militar, como usted quiera llamarlo. Eso por un lado. Por el otro lado también causa una enorme polémica el hecho que últimamente Gabriel Boric se vio en un video antiguo donde se ve él alegrarse o en buen chileno tirar la talla cuando le regalan una polera donde aparecía Jaime Guzmán con 2 balazos en la frente. Y eso provocó la ira de algunos sectores donde indicaron que justamente eso no corresponde a un ciudadano normal alegrarse por eso, menos a un diputado de la República. Y acá también podemos hacer el paralelo con lo que sucede en Europa. Difícilmente en Europa, por ejemplo, cuando vemos que el creador, el pensador de la Constitución que rige actualmente Francia, que es el general de Gaulle, porque la Constitución es de 58, difícilmente en Francia se podría tolerar un tipo que se pasearía con una polera del general de Gaulle y muerto o burlándose de él de manera tan sarcástica. Aquí también quizás habría que poner un límite a esa libertad de expresión por el respeto de la memoria de algunos y por el respeto de una memoria, por la falta de respeto de una memoria que también puede molestar a un sector no menor en nuestro país. Es decir, la libertad de expresión va en los dos sentidos. Y quizás justamente más que bien que acá hablemos mucho de provisión, acá también eso está traduciendo una falta de educación cívica y más allá del consenso que tenemos sobre lo que pasó, el hecho que la herida aún está muy abierta. Y cuando tú ves lo que le sucedió al presidente del Tribunal Constitucional a la salida de su trabajo, nada justificaría lo que le ha sucedido ese día, pero tú puedes ver que hay una violencia muy brutal, muy presente en nuestra sociedad, que cada vez aparece de manera esporádica, cada vez más frecuentemente, y ningún color político justifica la aplicación de tal violencia, en un primer lugar. Entonces, si se habla de memoria, también hay que respetar todos los tipos de memoria y todos los tipos de sensibilidad, que sea de la extrema izquierda como sea de la extrema derecha. Y para terminar sobre este tema, que es muy difícil, que tiene numerosos matices, es muy difícil pronunciarse sobre esto de manera tajante, hay que tener claro que también si vivimos en el sistema que dejó Augusto Pinochet, si este sistema se mantuvo con el régimen democrático, debemos pensar que somos todos fruto de la misma institucionalidad. Somos todos fruto de las instituciones en las cuales nosotros evolucionamos. Y en ese sentido, si bien hay aspecto positivo a esa estabilidad institucional, también debemos hacernos cargos de los numerosos atavismos que mantienen de vivir bajo la misma institucionalidad. Hay un clasismo patente en Chile que aún no salimos de aquello. Hay una manera de pensar polarizada que, con los ejemplos que acabo de citar, aún está muy vigente. Es decir, no estamos a paso de un sistema desarrollado, porque básicamente hay una tarea que no fue hecha en ese sentido. Las nuevas generaciones, en lo que podemos esperar de esta juventud, que muchas veces es denigrada, tiene como carga de poder liberarse de todo ese atavismo y de poder crear una nueva sociedad donde justamente ese clasismo, todos esos defectos existen mucho menos o en menor tenor. Para eso habría que pasar por una nueva Carta Magna, por un nuevo sistema institucional,
Yo creo que la respuesta uno la puede encontrar solo cuando observa que las numerosas instituciones que nos gobiernan están en una situación de crisis donde la sinvergüenzura es el paradigma de los que dirigen. Muchas gracias.